minutos y me da mucho gusto saludar esta mañana a Arturo García Bello, socio de la industria de energía y recursos naturales en Deloitte, México. A propósito de los retos para la recuperación COVID-19 en la industria de oil and gas, petróleo y gas. ¿Cómo está, estimado Arturo? Buenos días. Hola, buenos días, mi querido Rodrigo, y saludos al auditorio. Qué gusto platicar contigo. Oye, vaya que la industria ha estado pues con muchísima volatilidad. Apenas hace un mes veíamos precios negativos en el petróleo, una serie de cambios, por lo menos en materia, en el tema eléctrico, por supuesto mucha presión a petróleos mexicanos, contratos que tenía la empresa pues han quedado relativamente suspendidos en algunas zonas. Un ambiente muy complejo. Afortunadamente estoy viendo que ayer la mezcla cerró, la mezcla mexicana de exportación en $32.64. Y digo afortunadamente porque esto finalmente también está vinculado a las finanzas públicas de México, dada la enorme cantidad de compromisos que tiene Petróleos Mexicanos en cuanto a deuda denominada en dólares. En fin, un tema apasionante, interesante. Primero preguntarte, pues, ¿cuáles son estos, cuál es la industria, digamos, qué podemos entender por oil and gas en México? Y sobre todo, pues, ¿cuál es el impacto y luego la recuperación que debe tener? Bueno, mira, Rodrigo, te comento, yo creo que un tema referente es la industria a nivel mundial y también específicamente en México ha mostrado una fragilidad que nunca se había dado en la historia del petróleo, y eso va a llevar a que todos los países a nivel mundial, los gobiernos federales, lo- las, las compañías privadas y los inversionistas lleven a cabo una revisión estratégica de su modelo de negocios como país, o sea, y su política energética y el portafolio que cada compañía y cada inversionista tenga, porque esta fragilidad llegó para quedarse. Y entonces creo que es muy importante que se haga un análisis estratégico. En el caso específico de México, yo te diría, hemos identificado tres fases que le llamamos es identificar, responder, recuperar y prosperar. En esas tres fases, si hablamos desde el punto de vista desde el punto de vista gobierno, identificamos que Pemex en esta fragilidad tiene que llevar a cabo una revisión integral de toda su estrategia energética, y en el caso, por ejemplo, de la Secretaría de Hacienda, se ha mencionado en un par de entrevistas, el propio secretario ha dicho que van a revisar todo un plan estratégico integral debido al nuevo modelo que el sector energético está demandando. Entonces yo creo que Pemex tiene que revisar toda una estrategia integral y tiene que determinar de lo que hace hoy, qué va a continuar haciendo y qué debe desinvertir en su portafolio. En el caso, en el caso de la iniciativa privada, al igual que la pública, creo que nosotros hemos identificado ocho temas, que es analizar el tema de la demanda presente y futura, el tema financiero, el tema de los recursos humanos, el tema de las obligaciones fiscales, el tema digital, que es muy importante, el tema del impacto de las relaciones contractuales que tú ahorita mencionabas, qué tanto va a seguir fluyendo o va a seguir interrumpida la cadena de suministros y suficiencia, y la administración de riesgos. Y creo que en este contexto todos aquellos actores del sector están llevando a cabo un análisis significativo a este respecto. Y por ejemplo, en el corto plazo todas las compañías se tienen que dedicar, incluyendo la pública, a la generación de flujo de efectivo, al estar monitoreando constantemente los pronósticos, que son muy importantes para la generación de flujo de efectivo. Claro. Oye, y ves que está ocurriendo porque, digamos, lo que se observa y lo que se va comunicando de Petróleos Mexicanos, pues, digamos, es inercial. ¿Qué quiero decir? Pues el tema de la refinería de Dos Bocas continúa como si no hubiese habido ningún tipo de crisis. Quizás el único cambio que he observado, por lo menos en el discurso público, es que el presidente de la República ya dijo que estarían buscando producir únicamente 1.800.000 barriles de petróleo por día, y ya no o ya no mencionó el objetivo de incrementar la producción a 2.400.000. Evidentemente, apostando además, y eso me pareció extraño,
a ya no exportar necesariamente, y eso me generaba preocupación porque decía, bueno, si ya no va a exportar y tiene compromisos en dólares, pues eso supone un problema, ¿no? Porque estaría obteniendo pesos, ya no dólares, y cómo haces frente a los compromisos de deuda, sobre todo cuando estás teniendo una depreciación de la moneda. Yo creo que retomando lo que te mencionaba, la entrevista del secretario de Hacienda, no tengo duda que el gobierno federal está llevando a cabo una revisión de su plan estratégico y no creo que antes de 3 meses nosotros tengamos una respuesta del plan estratégico del gobierno. Y O yo sea, tengo estaríamos pensando que por ahí de octubre. que por ahí de octubre vamos a tener una posición del gobierno federal respecto a la política energética, porque sin lugar a dudas no solo México, sino varios países están trabajando en este quehacer y les llevará un par de meses. Parece inevitable, ¿no? Pero luego, ¿sabes qué me preocupa, estimado Arturo? Que pues el secretario de Hacienda a veces dice ciertas cosas que suenan totalmente lógicas, que son además muy correctas. El problema es que luego cuando llegan los planes al presidente, pues no pasan, ¿no? Es decir, digamos que al final la balanza radica en lo que define el presidente y el ejecutivo, porque pues lo vimos con Carlos Ursúa, él diseñaba un plan de desarrollo, un plan de crecimiento económico, y al presidente pues no le gustaba, y básicamente redactaba el que él quería y ya está. Y eso pues siempre puede generar distorsión. Ahora, yo creo que hay elementos en la mesa importantes, ¿no? El, el acuerdo comercial entre Canadá, México y Estados Unidos tiene un capítulo de energético que lo tenemos que respetar y creo que eso va a ayudar. Se han recibido bastantes solicitudes muy amigables de varios países, de varios países a través de sus embajadas de escritos, en los cuales se está ejerciendo una presión para que no haya cambios en las direcciones de las leyes y reglamentos y haya una cancha pareja y que no haya cambios en las regulaciones. Entonces yo sí creo que los factores externos van a ejercer una presión sobre la política energética y creo que eso nos va a llamar la atención porque nos podrían llegar a haber sanciones en los acuerdos comerciales con Estados Unidos y con Canadá y evidentemente México no va a querer que haya sanciones en otros capítulos y sin lugar a dudas van a tener que dar un golpe de timón. Sí, eso es un componente importante. Ahora, en la parte que, por cierto, negoció Jesús Seade ya como subsecretario para América del Norte, uno de los logros que tuvo desde la óptica, obviamente, de la actual administración es justamente descafeinar un poco la parte energética, ¿no? Porque en la primera parte, la que negoció Ildefonso Guajardo, estaba contemplada, digamos, una mayor apertura mexicana. Que respetase. Entonces creo que este impulso, tanto ellos como las licitaciones de los sectores de, de, de la energía, se van a respetar. Yo creo que otra señal importante es, yo creo que muchos actores que ganaron las licitaciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos actualmente se encuentran en la evaluación del cumplimiento de sus relaciones contractuales y muchos pueden llegar a solicitar si deben de reestructurar el contrato, acercarse con la Comisión Nacional de Hidrocarburos para ver el cumplimiento del calendario de sus inversiones. Y lo cual, eso también le va a dar un panorama mucho más certero al gobierno de qué es lo que está viendo, qué es lo que están viendo los jugadores que firmaron los contratos o los que se asociaron en su caso con el gobierno y creemos que esto va a ser fundamental para la política energética. Y otro tema también yo creo que importante son los farm outs, en el cual sí vemos una oportunidad, aunque CFE
típicamente no es un inversionista que debe de invertir en los farm-outs. Hablando del gas, creo que un gran consumidor, más allá de Pemex, para incentivar los pozos, es la CFE, y yo creo que la CFE también tiene una oportunidad importante en invertir Claro. en los farm-outs referentes al gas. Entonces, eso podría ser otra Es, política estratégica. claro, Arturo, tengo que hacer un corte, pero te invito a que te mantengas en la línea para seguir conversando este tema que es muy importante para México en varias dimensiones. Así que vamos a hacer este corte. Regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. Son las 6 de la mañana con 40 minutos. Recordarle que me puede escribir en @Rodpack en Twitter y también puede seguir la cuenta de Imagen, por supuesto, @imagen_MX. Volvemos con más. Estoy conversando con Arturo García Bello, socio de la industria de energía y recursos naturales en Deloitte, México. Estoy conversando esta mañana con Arturo García Bello, socio de la industria de energía y recursos naturales en Deloitte, México. Arturo, estábamos hablando pues de las medidas que tienen que tomar la industria del petróleo y del gas ante este escenario muy incierto. Me ha llamado la atención esta recuperación de los precios del petróleo. Qué bueno, porque nos habíamos quedado con que había un exceso de petróleo. No había dónde almacenarlo en el hemisferio occidental, es decir, en Estados Unidos, incluyendo a México. Esta sobreabundancia, pues finalmente generó que se pagase por almacenarlo y por eso se fue a precios negativos. Y ahora, bueno, hemos visto una recuperación sostenida en el precio. Y en ese contexto, ¿cómo deben definir estrategias las empresas en un escenario tan incierto, ¿no? Porque es evidente que habrá una menor demanda. Ya ha habido acuerdos de la OPEP Plus o la OPEP más, ahí participó México con una reticencia a los recortes que finalmente la realidad pues ha llevado a que esto que mencionaba, ¿no? El presidente ha dicho pues nuestro límite de producción será 1.800.000 barriles de petróleo y es evidente que se tendría que ajustar porque el mundo se enfrenta a la mayor recesión desde la Gran Depresión del siglo pasado. Yo Rodrigo, una herramienta sin lugar a dudas que es básica es la curva de la movilidad y de la movilidad de cada país, y dependiendo cómo esa curva vaya evolucionando, o sea, va a haber mucho más vuelos, o sea, va a haber recuperaciones económicas en sectores industriales, restaurantes van a subir los viajes. Entonces, esta curva de movilidad, dependiendo de cada país, habrá que seguirla y hay que ser muy certero. Ahora, como bien decías, el tema del almacenamiento, por ejemplo, en el caso de México, si logrados, a pesar de que se haya bajado la regulación a 5 días para el cumplimiento de Pemex, es una gran oportunidad seguir construyendo terminales de almacenamiento, porque sin duda la oportunidad está ahí. Otro sector también importante es el sector gasolinero, que hoy, más allá de que por la movilidad de los combustibles han bajado, lo que sí estamos visualizando es que va a haber una consolidación en grupos gasolineros, y es una gran oportunidad para irte hacia el merchandise y definir exactamente cuál es la gasolinera en los próximos 10 años, donde hoy el COVID nos ha ajustado la forma de vivir, y una gasolinera puede ser una gran opción para ir a recoger tu desayuno, que te manden una lista a tu email de qué te falta de la despensa, que tú puedas recoger ahí la tintorería, que puedes recoger tus boletos, que te pueden llegar todos tus envíos de paquetería. Entonces, las estaciones de gasolina representan una nueva expectativa en la forma en la forma de cómo vamos a seguir viviendo al futuro de los mexicanos. Y creo que aquellos grupos gasolineros que inviertan en la digitalización y en el rediseño de sus gasolineras, y en cada colonia y en cada sector, porque cada colonia y cada sector y cada región representan oportunidades muy diferentes, porque si vemos que no tenemos unos paradores como en los Estados Unidos, es una oportunidad grande, pero también podemos ver que una gasolinera de Las Lomas lo que puede ofrecer va a ser muy diferente de una gasolinera que esté ubicada en el centro de la ciudad. Entonces creo que ahí vemos una gran oportunidad para los inversionistas y para los generadores de valor, y donde creemos que va a haber transacciones al futuro. Otro tema es que todos los inversionistas y las compañías deben de revisar su portafolio de inversión, que van a seguir teniendo en su portafolio el mix, van a tener que priorizar qué inversiones llevar a cabo, cuáles suspender, y un tema muy importante es el cumplimiento con los acuerdos contractuales, si van a hacer una llamada para
para posponer el cumplimiento de los acuerdos de hidrocarburos en vista de la pandemia, porque también el tema del el factor de la mano de obra se está viendo afectado por la pandemia. Entonces también eso es un tema que afecta en el calendario de cumplimiento, Rodrigo. Claro, y esto que mencionas, o sea, es decir, tener lo que hemos visto en el sector eléctrico en materia de cambios que ha planteado el SENACE, la propia Comisión Reguladora de Energía, que en realidad está originado en la Secretaría de Energía desde un inicio y simplemente ahora pues han tenido más margen, quizás por cuestiones incluso diría políticas en términos del desencuentro entre el sector privado y el presidente de la República, digamos, la caución que naturalmente podría tener un inversionista en el sector energético en términos de las reglas, ¿no? Que no vayan a cambiar de manera arbitraria a la mitad del camino o, digamos, en el camino que ya empezó a recorrer México. Sí, 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 sin lugar a dudas. Lo que nosotros en Deloitte sí vemos es en el tema de en el tema de tarifas, sí creemos que los grandes productores de energía se debe llevar a cabo una revisión que ya han hecho algunos estudios preliminares la Comisión Reguladora de Energía respecto a cuál debe de ser el retorno de las inversiones con base en las inversiones que llevaron a cabo los diferentes actores, y creo que sí se debe de revisar en las líneas de transmisión cuáles deben ser las tarifas sobre una base razonable y sobre una tasa de retorno de mercado, haciendo un benchmark, y obviamente ese benchmark tropicalizándolo para México, pero ese benchmark es muy importante en relación a otros países, porque este benchmark nos va a permitir tener tarifas más competitivas. Y creo que sin lugar a dudas el gobierno federal sabe que el tema de producción de energía a costos baratos, más allá de un debate de los cambios, si no tenemos la energía suficiente para el crecimiento y no tenemos la energía a costos internacionales o abajo de los costos internacionales, como ya se había logrado en algunas licitaciones que se asignaron, eso nos va a restar competitividad como país, y creo que lo que tenemos que buscar es un crecimiento, y el tema del costo de la energía es toral en este sentido. Claro, dirías que, digamos, una de las interpretaciones que hay es que justamente la necesidad que hoy tiene Petróleos Mexicanos de colocar el combustóleo, su producto que tiene bajo valor, sobre todo porque en el mundo está, pues va de salida, ya en los buques, digamos, los cargueros y las embarcaciones lo utilizan, hay regulaciones al respecto, y que ahora pues se encuentra con la necesidad de colocarlo y el mejor cliente puede ser la CFE, y a partir de ahí se detonan estos cambios en las leyes que buscan desincentivar justamente la producción de energía eléctrica renovable para que no compita, digamos, con lo que ya tendría CFE en términos de generadoras de energía eléctrica desde combustóleo, que no, digamos, desde el punto de vista de salud, pues no es absolutamente nada bueno. De ahí incluso lo que promovió Greenpeace, ni más ni menos, ¿no? Que interesante que hace frente común de manera involuntaria con el sector privado. ¿No obedece también un poco a eso los cambios que se están planteando en materia eléctrica, ya que entramos al tema? Sin lugar a dudas, sí, Rodrigo, pero yo creo que, o sea, como decimos, en los tres conceptos que vemos en los entes de responder, recuperar y prosperar, para que México siga prosperando, primero tiene que cumplir con los acuerdos de sustentabilidad, los acuerdos de París y los nuevos acuerdos de energías limpias, que tenemos que llegar a una tasa del 35%. Entonces, con estos cambios que se hicieron recientemente, pues no se va a cumplir. Y con estos cambios tampoco vamos a tener un tema de sustentabilidad adecuado para nuestro propio país, y tampoco vamos a ser competitivos. Entonces, sin lugar a dudas, tiene que haber un golpe de timón y regresar a la normalidad, y construir sobre el largo plazo, y creo que si dejamos de ver el largo plazo y no el sexenio, esto no va a prosperar. Y yo creo que hay gente con mucho talento en el gobierno que ve esto y se tiene que ajustar. Tenemos la Cámara de Diputados y Senadores, donde hay gente muy valiosa y que tiene una buena visión, y yo tengo mucha confianza que los mexicanos y la iniciativa privada este, juntos tienen que conjugar una estrategia
para que México prospere en el futuro de una manera diferente. Sin duda, coincido contigo, hay gente muy valiosa, ojalá sea escuchada y pues no queda otra más que el optimismo, estimado Arturo. Te mando un gran abrazo, como siempre, un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias y para que quieras contactarnos, nuestra página de internet es www.deloitte.com/mx. Un saludo al auditorio y como dicen ustedes, vamos a recuperarnos. Exactamente, gracias Arturo Gracias. y siempre datos y documentos muy importantes, interesantes y que aportan mucho valor en la página de Deloitte que ya nos daba Arturo. Y bueno, pues ahí escuchamos a Arturo García Bello, socio de la industria de energía y recursos naturales en Deloitte México.